presidente, señorías. Cuando leí esta proposición, que comparto y suscribo, solo una frase me venía a la cabeza. Antes de cerrar un pozo, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Esta frase ni es mía ni es actual. Esta frase es de la década de los años 80. Señor Gutiérrez, ¿recuerda usted quién la pronunció? No tengo ninguna duda de que sí. Esta frase la pronunció José Ángel Fernández Villa. Y es que me tengo que retrotraer ineludiblemente a aquella época, porque era en ese tiempo donde esta proposición podría convertirse en una realidad tangible. En aquella época y unos años después era cuando tocaba mirar por el futuro de las cuencas mineras y no por el futuro de los bolsillos de algunos. Cuando mi padre, militante del SOMA, me traía un montón de pelotas de juguete a casa, que años más tarde comprendí que eran las pelotas de goma que los antidisturbios le lanzaban cuando luchaban en las carreteras por un futuro mejor para sus hijos y los de sus compañeros, mientras su líder sindical lo hacía en los despachos. Cuando comprendí eso, comprendí que había pasado la mañana del 12 de enero del año 1998, cuando sacaron a una compañera de clase del aula y se fue a casa. Cuando nos tocó salir al resto, nos encontramos a todo un pueblo compungido por la muerte de Lorenzo Gallardo, picador del Pozo Santiago, tras ser atropellado en el marco de las reivindicaciones mineras. Es curioso las vueltas que da la vida. Hace unas semanas el señor Gutiérrez no captaba la ironía de mi compañera Lucía, que le decía minero y él pensaba que era un insulto. Cuando se refería a que usted, de minero, poco. Pronto se dio cuenta de que la política era una profesión mucho más cómoda. Unos días antes nos recriminaba en una comisión que no nos avergonzáramos de ser de la corriente. Tranquilo, yo no soy de la corriente. Que él estaba muy orgulloso de su sindicato, el SOMA, el mismo sindicato en el que estaba mi padre cuando me traía las pelotas de goma de la policía. Una lástima que mi padre no pueda decir lo mismo que usted, señor Gutiérrez. Y es que cuando su líder sindical regularizó 1,4 millones de euros en Hacienda, acogiéndose a la amnistía fiscal de Montoro, para mi padre fue una puñalada en el corazón. Y, sin embargo, no rompió su carnet. Cuando Podemos entró en esta Cámara, y por consiguiente en el Consejo de Administración de UNOSA, nos enteramos de lo que se llevaban caliente por cada reunión sus miembros. Un día llegué a casa y se lo conté. 856 euros por reunión, más o menos mensual, que cuando había un conflicto minero aumentaban notablemente de frecuencia. Por respeto no voy a reproducir lo que me dijo, pero sí les diré que entonces sí fue a su habitación y rompió su carnet. Y es que el momento de dar la cara era cuando mi padre me traía las pelotas de goma. Era cuando Lorenzo Gallardo dio su vida por las cuencas mineras y muchos más se la jugaron cuando tocaba de verdad pelear por su futuro. En ese momento las instituciones no estuvieron a la altura. El día de hoy no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista apoyará esta proposición. Pero hoy nos encontramos con un plan de cierre firmado, sellado y blindado por los dos partidos que han gobernado este país durante la democracia. Partido Popular y Partido Socialista han pactado el cierre definitivo de la minería. Hay que decir claro, en sede parlamentaria, lo que todo el mundo en las cuencas sabe. Y lo que es peor, han dilapidado el dinero que debía servir para construir un tejido económico alternativo. Pero calma, la factura acabará llegando. Hasta entonces, suscribo el contenido y exposición del señor Zapico. No es de recibo que en las centrales térmicas de este Estado se esté quemando carbón extranjero, extraído con la explotación y la sangre de trabajadores de otros países. De igual manera, debe cumplirse lo pactado, pero sobre todo se debe empezar a reconstruir lo que tantos años de políticas nefastas han destruido, el tejido económico de las cuencas mineras. Que, al menos hoy, haya voluntad política, la voluntad política que en su día no hubo. Y termino, no sin antes mandar un abrazo a la familia de Lorenzo Gallardo, 18 años después de que aquel coche se lo llevara en la autopista.